Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico y felices Pascuas de Resurrección. A todos iniciamos así el tiempo pascual. Estamos ya como hombres nuevos, hombres resucitados con la gloria, con la fuerza de la resurrección de Cristo, que nos invita también a nosotros a ser hombres nuevos, personas nuevas, renovadas totalmente con la gracia de la resurrección. Y nosotros en nuestro curso bíblico, justamente si queremos ser hombres renovados, si queremos ser hombres resucitados, estamos reflexionando desde el libro del Éxodo, estamos en el capítulo 20. El capítulo 20 del libro del Éxodo principalmente nos presenta los 10 mandamientos, muy conocidos de esta manera. Nosotros ya hemos comenzado a reflexionar hasta de este decálogo hasta el número 3. Ahora queremos entrar un poquitito más en el cuarto mandamiento, que es principalmente sobre acuérdate del sábado para santificarlo. Baila ya ese año de la ñañino, ¿verdad? Del día sábado, moto ya pijina, para ese año de Shabbat. Shabbat es muy importante hasta ahora, ¿verdad? El judaísmo siempre se centra en el Shabbat. Nosotros sabemos que según ese calendario litúrgico, así como se describe la creación, se describe dentro de un calendario litúrgico. Y justamente el día Shabbat es el día en que Dios descansa. Bueno, estos elementos tienen que iluminarnos a nosotros y nos está diciendo lo mismo que nosotros hoy procuramos hacerlo con el Dominus, con el domingo, con el día del Señor. El día de la resurrección es para nosotros el día de la fiesta, el día del descanso, el día en que tenemos que honrar verdaderamente, es decir, dedicarle un tiempo. Ya huere kobe tiempo ñañe contemeba peñañembo en mi hanguaya peñan de yarare non debe lleva. Ñañe supe en debe a ñame en lluvia lleva la hoy potaba verdaderamente que es el agradecimiento. Ñande copeala y gato ñame, agradecimiento. Va que otra cosa de gato ñame ñande yarare. Dios no nos pide en realidad nada. Lo único que nos pide es Texacuá, lleva, Texacuá. Y Texacuá. ¿Viste? Es decir, mirarse por dentro, reconocer y decir, qué pucha, cuántas cosas maravillosas verdaderamente Dios ha hecho en mí. La vida, el don de quién soy yo, cómo estoy aquí, cómo estoy respirando, cómo estoy viviendo, dentro de una sinfonía, digamos así, de una sinfonía, de una armonía tan grande y tan linda, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece, que es la misma creación. Capítulo 20, del 8 al 11, justamente nos dice que este mandamiento que encontramos aquí, del 8 al 11, nosotros ahora vamos a estudiar, acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días, trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el séptimo, el Shabbat, ¿verdad?, el sábado, es día de descanso, en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tu territorio, en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Hay muchos elementos que tenemos que ir recorriendo y tenemos que ir mirando, queridos hermanos, aquí en esta lectura. Primero, veamos que, como decíamos anteriormente, es el primer mandamiento que aparece en positivo. No prohibir. No se prohíbe trabajar, sino que se recuerda la necesidad de santificar con el descanso el día séptimo. Es decir, no es solamente de trabajar o no trabajar, sino que de santificar.
porque ya te tú ahí, entre comillas, porque esto sale como con consecuencia lógica, puede ser también que tenemos nuestro día de descanso, pero donde nene santificáis, dejo ir a tu pobre, dejo ir en boe, de yapo y la yapo en síntesis, o sea, ¿qué quiere decir el Shabbat o qué quiere decir este día de descanso? El día de descanso está apuntado, orientado hacia Dios, es decir, tenés que santificar esa gracia que Dios pone en tus manos, darle el valor sagrado y se la santificar. Ambas Épico dice entonces darle el valor sagrado a algo tan importante y es justamente darle el valor, lo que es en su realidad, pero desde un compromiso serio, ¿verdad? O sea, de un compromiso donde yo me esfuerzo, donde yo procuro. ¿Y por qué voy a procurar? Porque estoy motivado. Solamente cuando estamos motivados, cuando entendemos el por qué nosotros alabamos, damos gloria a Dios, ciertamente que también para ir a misa, para confesarte, para ayudar al prójimo, para organizar actividades, pero siempre con un sentido de espiritualidad. Aunque nadie la haya en cosas externas, etc. El yeyapop, pero cómo repercute verdaderamente en una vida espiritual sincera, grande, fuerte. ¿Cómo eso nosotros podemos entenderlo? Solamente nosotros podemos entenderlo en la medida en que damos este camino y en la medida en que nosotros también vamos dando estos pasos. Estos son los pasos importantes e interesantes que se nos piden a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Quiere decir que se trata de un reconocimiento de Dios. Le reconocemos a Dios porque Él nos saca o nos sacó de la esclavitud. Dios entonces que nos va liberando, Dios que nos da nuevas propuestas y que ahora siempre va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que esto pueda crecer, para que esto tenga la fuerza que proviene y se ve de la gracia del Señor. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañene. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas.
Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Y seguimos con Ñande Yarañe. Estamos en nuestro curso bíblico de todos los días, como sabemos. Agradecemos siempre nosotros, muy agradecidos verdaderamente a todas las personas que nos ayudan para que podamos transmitir, reflexionar juntos la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia. Esta historia de salvación que Dios nos presenta y que nos tiene que ayudar a todos, a hacer una verdadera historia de salvación. Nosotros estamos reflexionando desde el libro del Éxodo, el capítulo 20. En esta oportunidad queremos mirar el quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Estamos en el versículo 12, principalmente del capítulo 20, que nos dice lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra que el Señor tu Dios te da. Que el Señor tu Dios te da. Honrar entonces a padre y madre. Este es, ¿verdad?, el segundo de los mandamientos en positivo. Honra a tu padre y a tu madre. Ya lleva el otro mandamiento que también nos habla en positivo. Acuérdate del Shabbat, es la santificación del día séptimo. Bueno, según el Antiguo Testamento, que nosotros después hacíamos la analogía, porque nosotros después tenemos el domingo, entonces ya estaban y la sábado, y el Antiguo Testamento cogían de Shabbat, sábado. Y no, porque justamente nosotros celebramos el triunfo, la resurrección sobre la muerte, Cristo, el Mesías, el enviado. Entonces todo lo que es el Antiguo Testamento tiene razón de ser en vista del Nuevo Testamento. Y asimismo también, en el Nuevo Testamento se cumple lo que se había prometido y se había hecho caminar durante largos siglos en el Antiguo Testamento. Y veamos un poco cuando hablamos de honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué consiste honrar a papá y a mamá? Que dijimos ya que es el segundo de los mandamientos en positivo. Establece la obligación de honrar a los padres. Establece la obligación de honrar a los padres. Es necesario precisar a quienes va dirigido este mandamiento. Ya es a mí entonces. Honra a tu padre y a tu madre. Hay un importante tirillo y porque ñande paraguayo haya, familia haya, y de cola ñande familia la ñande roga pues. Ñandeco bastante familiares ñandeco yawi la unión de ya celebrar, ya yo topa y mí. Pero aquí viene algo más entonces que un apiguazú nomás. Ya reuní, ya pues algo, ya celebras algo, ya algo. No, aquí hay algo más, queridos hermanos. Cuando estamos haciendo un estudio desde la palabra de Dios, tenemos que entender cuál es el mensaje profundo, el meollo, a dónde está queriendo apuntar, no solamente quedarnos en situaciones, ¿verdad?, superfluas. Y por eso es necesario precisar primero a quiénes va dirigido este mandamiento. Tradicionalmente se lo ha utilizado para señalar la obligación de los hijos menores de obedecer y respetar a sus padres.
Upeaña de la yajesacua, upeaña de la honra a tu padre y a tu madre, y entonces ya nos hacemos un cliché, allí bañande enseguida como un modelo, mala honra a tu padre y a tu madre, añaba añaba y te la mitacuelareje. Acuérdala o honra a la japoana, ku ñajendu, yo obedece, peñan de sija, peñan de ruje, y bañandebe, lleva. Eso más o menos es lo que enseguida nos surge cuando nosotros estamos diciendo honra a tu padre y a tu madre. El sentido del mandamiento parece estar más bien dirigido, sin embargo, a los hijos adultos. ¿A que vean? Entonces, ñandeco a peña mañana, haya enojina, que honra a tu padre y a tu madre no es tanto dirigirse a una persona directamente, al niño como tal, sino que a un grupo, a una comunidad. Honra a tu padre y a tu madre, donde cada uno después ciertamente se va a comprometer en hacer este camino. Primero, luego ya decíamos que se piensa con frecuencia que este mandamiento es un puente, dice, que conecta las obligaciones hacia Dios. Hacia Dios. Esto entonces te está diciendo de cierta manera que de Sijanderú, imagínate de Sijanderú, y ellos hacen ese puente, son los pontífices verdaderamente de ese amor de Dios para con nosotros. Entonces, moyo lobo ujina, ese respeto que nosotros, papá, mamá, tenemos de parte de nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos nos tienen que respetar? Justamente porque nosotros somos pontífices. Es decir, que ñande, ñamonga cuá ponala ñande familia, ñamonga cuá ponala ñande roga pupe la ñande membucuera ñandera ucuera. Y esto que es importante, porque ya en duda y está hoy, y que Dios no existe, que Dios no sé qué es el arquitecto y que Dios no tiene nada que ver con... Entonces quiere decir evidentemente que tu hijo después le va a ser bien difícil, ¿verdad? Crecer en una formación integral. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los valores que nosotros le estamos transmitiendo. Y si el valor Dios, como te dice aquí, este quinto mandamiento es un puente que conecta las obligaciones hacia Dios. ¿Con quién? Y bueno, contigo, querido papá, querida mamá. Porque ñandela ñembos asai chubecuera hina pete cobeja cuera huera jataba, cuera huere cotaba. Upea nañame yepeiramo y chubecuera. Entonces, angañan de ella esa pe araña, porque no añame en chubecuera y catujape lleva. O sea, ofrecer verdaderamente esto de pontífices. Esto se refiere directamente, atención, a otro elemento también, al prójimo, sobre todo. Esta razón de que esta propuesta surge del hecho que, aunque el mandamiento se preocupa en primer lugar del prójimo, posee, sin embargo, una referencia a tu Dios, a tu Dios. Y esta frase solo aparece en el versículo que hace referencia a la obligación respecto a Dios. Entonces, lleva en el versículo 7, sobre todo, cuando se insiste en esto. Dice, no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Eso era del nombre de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días, etc., harás tareas. Pero el séptimo es el día del descanso en honor del Señor. Y el 12 te dice luego directamente. O sea, todos estos elementos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean muchos en la tierra, que el Señor, tu Dios, llegue. Que el Señor, tu Dios, te está dando. Tanto en el versículo 7 como en el versículo 12 nos acentúa el hecho de que es el Señor tu Dios. Responsabilidad, querido papá, responsabilidad, querida mamá, es hacer de pontífices, hacer puente. De cierta manera, nosotros siempre recurrimos de nuevo al inicio, ¿verdad?, de la Biblia, de este folletito sapiencial maravilloso que tiene toda la síntesis de nuestra propia vida, Génesis del 1 al 11, porque el hecho de que Dios descansa, justamente, upeala y se She ruhaisha ayapopamala yapoacuendereje ayapobanacue en deben guaná será yo. Mi hijo, mi hija, lo he dado, te lo doy, pero atención, que yo me vaya ahora a descansar significa que ahora te corresponde a vos, querido hijo, querida hija, este empeño. Pero ¿cómo digo tu hijo o tu hija va a ser si es que vos no le enseñaste antes? Es como aquel profesional. Yo le enseño a mi hijo o a mi hija a ser carpintero, a ser electricista, a ser plomero.
pero va entrando en esa destreza poco a poco. Esta es la función, ¿verdad?, del pontífice, hacer puente, unir, unir. Pero esto se refiere también, por lo menos como la palabra de Dios lo mira desde un sentido teológico, te está diciendo es la responsabilidad del papá, es la responsabilidad de la mamá. La elección de este término, honrar, lleva consigo un conjunto de connotaciones. Por ejemplo, colmar de honores, honra a padre y madre. Mostrarle respeto, honra a tu padre y a tu madre. Glorificar, exaltar. Bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, vamos a seguir mirando, vamos a seguir reflexionando en este quinto mandamiento. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Y ahora queremos hablar del 20, versículo 13. ¿Qué nos dice el capítulo 20, versículo 13, la palabra del Señor? Dice de esta manera: no matarás. No matarás. Directamente entonces nos presenta, ¿verdad? Y nos dice este mandamiento que es importante, el no matar. Pero dice la no matar. Ese matar es una transgresión, ¿verdad?, contra la ley de Dios, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros no estamos viendo el rostro de Dios en las personas. Entonces, por eso somos capaces de dar este paso. Es la muerte, es el fratricidio.
la muerte al propio hermano. Ñande ya ekuri opakueteo beñane angetete opakueteo ñande ya ekuri la famosa frase aishiyara anga ñande ya huerecoa ñande ñe epeo hija y yuketere hija ya ikua o imba epa dice pero alguna vez ñande daña calculaya imba epa la dice ubebejina aishiyara anga ay la pobre imagen de mi Dios. Esto sería en positivo, ¿verdad? Pero justamente cuando yo estoy matando y estoy asesinando a un hermano, ¿qué es lo que no descubro? Y no le descubro a Dios absolutamente en mi hermano. Y entonces viene esta reacción, ¿verdad? Cuando nosotros, en síntesis, no le tenemos a Dios. Porque para descubrir a Dios en el corazón de la persona, nosotros también tenemos que estar sensibilizados. Ñande pu akuniana mowi ñande pu akuniana ñande pu akuniana peñande yara wiwo ya lleva peñande yara reko bewi peñande yara oña peñande pu pe lleva haupeala ñande mo kunia ñande bo entonces ñande esa pe y nos abre, ¿verdad?, a los demás. Y eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que tenerlo en consideración, tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso te está diciendo, es una transgresión, ¿verdad?, a la ley de Dios, pero consistente en no ver su imagen en el rostro del hermano, sintiéndose así entonces libre para asesinarlo. Imagínense, yo no le veo a esta persona como imagen de Dios. Cuave te inveruilla, entonces yucata, ñati uilla, o lo que sea, boilla. Es duro, queridos hermanos, pero esta es la realidad que la palabra de Dios nos está transmitiendo y nos está diciendo. ¿Por qué entonces viene, entre comillas digo, como esta prohibición? El no matarás. Viste que va mucho más allá solamente del acto, del gesto, de la acción, ¿verdad?, de matar, sino que detrás de esto hay otros elementos que son elementos mucho más delicados. En el anterior mandamiento, queridos hermanos, nosotros hablábamos y decíamos que necesitamos verdaderamente estar llenos de Dios, ¿verdad?, para que nosotros podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos para ser pontífices, decíamos. O sea, honrarás a papá y a mamá, honrar padre y madre. Pero ahí nosotros mirábamos de los dos aspectos también. No mirábamos solamente del aspecto del hijo. Yo como hijo que tengo que honrar papá y mamá. Muy bien, espectacular, te felicito, hijo querido. A ya puedan ver. Pero te hablaba incluso, decía, en forma positiva, incluso ni era en una forma impuesta, y que nos exigía a mí y te exigía a vos, querido papá, y a vos, querida mamá. Nos exigían a los dos, porque yo como papá, yo como mamá, verdaderamente, ajecuabuana, ¿verdad?, peñan de yara, pontífice, decían, puente de esa gracia de Dios, continuador de esa gracia de Dios. Se ha señalado que este mandamiento no puede ser invocado para fundamentar posturas pacifistas o para oponerse a la pena de muerte, ¿verdad? Porque algunos directamente, y sí, para evitar eso de los pacifistas y de los que no quieren la pena de muerte, y bueno, directamente decían, bueno, dentro de la dignidad humana no se puede imponer esto. No se puede hacer una ley en la cual digamos la pena de muerte para esa persona. Sin embargo, es de notar que la prohibición de matar no se constituye con el fin de preservar la vida que Dios ha creado, pues si así fuera se prohibiría también matar animales y destruir plantas. Es decir, si nosotros decimos el no matar es solamente para no destruir todo lo que es vida, entonces ahí tendrían que entrar todas las otras especies también los animales, también las plantas, porque es no matar la vida, digamos de cierta manera. Lo que hace a la vida humana diferente del resto es su carácter sagrado, es decir, la imagen de Dios que lleva dentro y que la habilita para ser administradora de la creación dada por Dios. Aquí está entonces el elemento fundamental, queridos hermanos, que tenemos que subrayar. Entonces la ñandeña de moñe enojinas allá es ere para la ñande da yeyucay manape ñandera pichape, y no se va a referir directamente a los animales o a las plantas. ¿Por qué? Y porque justamente dentro de esta teología bíblica, por lo menos como se nos presenta en la interpretación, se refiere verdaderamente a la vida del hombre, al hombre como tal.
Alañendeo ñeno, heina ñande ella bañande Jacoba en la peñandera pichacuerandie. Y aquí viene Génesis, si quieren vuelvan a leer, miren, capítulo 2, versículo 7 del Génesis. El Adamá y el Nefesh, Adamá y Nefesh, es decir, ¿quién es el hombre? El hombre es esta combinación, esta simbiosis entre tierra, polvo, arena, limitación, que es el hombre, el Adamá. Pero por otra parte es también el soplo de Dios, es el espíritu de Dios, es el Nefesh, es la esencia de Dios. Oikabeitinguara, como dice, sopló en sus narices. Es decir, la combinación de estos dos, el ser espiritual y el ser carnal. Y desde aquí tenemos que entender, entonces, ¿por qué se refiere con respecto al hombre? Porque el hombre es imagen de Dios, decía. Y cuando te dice imagen de Dios, te lo representa a través del nefesh, a través de del hálito vital. Es como que Dios entra dentro de esta limitación que es el hombre. Y bueno, por lo tanto, el hombre, al ser presentado en su carácter sagrado, qué lindo que es esto. La sacralidad de la vida humana proviene por la presencia de Dios, el Espíritu de Dios dentro del mismo hombre. Y esto lo habilita para ser administrador de la creación. Con Anga vive, entonces, Iñan de Yara, Shehata, hasta descansa y mí, Shehata reposa y mí, pero Anga de Rembo Guatatañan de Cote Kobe Plajú Ame Eva a la creación. La creación pongo en tus manos y es eso lo que a vos te hace como dueño, señor, rey de toda la naturaleza, el más importante de la creación. Y bueno, volvemos, queridos hermanos, enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes
desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Séptimo mandamiento que encontramos en el capítulo 20, versículo 14, que dice luego justamente, así nomás, de sencillo. Es uno de los mandamientos bien cortitos, así como el 13, 14, 15 y 16. Son los 4 que vienen muy cortitos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, no cometerás adulterio. Por aquí nos apunta. Y creo que es muy actual esta reflexión que tenemos que hacer aquí, en este versículo 14, lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Primero, tenemos que recordar que esta prohibición que se hace, porque a ver, el no de nuevo, ¿verdad? De una forma negativa, sigue a la del asesinato del prójimo. Sigue a lo que es el asesinato del prójimo, decíamos. Hace rato nosotros estábamos diciendo qué clase de asesinato nosotros estamos haciendo. ¿Qué estilo de asesinato? No matarás. ¿Cómo estamos matando a nuestros hermanos? Entonces aquí ya está viniendo como elementos consecuenciales de lo que nosotros estamos diciendo o dijimos anteriormente. Hay una forma exclusiva, ¿verdad?, para las relaciones sexuales adúlteras, como la Biblia utiliza, ¿verdad? Lo tin af, ¿verdad? Entonces, no tiene otro posible sentido. Es decir, te dice lo exactamente. Pea peja o bojera pona hoy. Da ahí con diga tú eres bueno, ese hay que darle vuelta, que esto, aquello. Podría significar, tal vez quiere decir, da ahí por ahí va. La Biblia es bien concretiva, bien directa. Y te dice y utiliza la palabra clave, la palabra que te dice justamente relaciones sexuales adúlteras. Así mismo, como suena. Entonces, no le podés encontrar o no le vas a encontrar, aunque vos le quieras dar vuelta, otro sentido. Apenas que es importante es eres más oír la yepurula este vocabulario que vaya directamente al grano, ya dejáis señalante, y justamente para que nosotros después no estemos dando vueltas, merodeando por ahí, dando vueltas de aquí para allá, más o menos, no, pero el significado vos sabés qué podría ser, tal vez, directo y teje y neve. Y aquí, para entender entonces esta dimensión de este mandamiento, de esta ley, hay que tener en cuenta la estructura, ¿verdad?, de una familia hebrea. O sea, ¿qué significa esto, verdad?, en estos tiempos bíblicos? Entonces, Yashana, ¿cómo estaba constituida la familia? Porque ¿qué va a querer significar entonces unas relaciones sexuales adúlteras, ¿verdad? Entonces tenés que saber. Porque vos puede ser que ya estés pensando, o nosotros ya estemos pensando directamente con una estructura actual de lo que es nuestra familia actualmente. Que entre paréntesis también nuestra familia cada vez se está quebrando más, y entonces hay que ver cómo estamos pensando nosotros y en qué estructura mental nosotros nos ubicamos. Esto es elemento indispensable para una buena exégesis y para un buen entendimiento del mensaje que Dios nos quiere transmitir. Incluso después Jesús va a agregar algo más, a pedazo de 20, imagina, porque el adulterio para Jesús después no va a ser simplemente el haberse acostado o estar con una mujer, sino que ¿qué va a decir? Incluso el hecho solo en tu mente, vos ya estás pecando, le has deseado, dice. ¿Por qué? Y porque va justamente contra esa dignidad de esa persona. Cuando vos la querés utilizar para tu provecho, ahí está. Entonces, a esto se está refiriendo. No es que yo porque pensé, porque me vino una tentación del pensamiento, sino que lo que yo estoy maquinando y cómo estoy queriendo utilizar para mi provecho, mi egoísmo,
¿verdad? Y poner a la otra persona a mi disposición, a mis gustos, lo que yo quiero, que va justamente totalmente contra el matrimonio, ¿verdad? Que va totalmente contra ese amor hacia la persona. Y bueno, y así entonces es que nosotros podemos decir que el adulterio era así considerado una falta muy grave, de modo que se le castigaba incluso con la muerte. Eso encontramos en Deuteronomio 22:22. Incluso si el infractor era un rey, como deja entrever el caso de David, entonces también eso dice, merece la muerte. Era considerado un acto criminal y no solo una ofensa privada, por lo cual el Estado debía ejercer justicia al margen de lo que pudiera decir el marido. Bueno, entonces no era solamente el marido, decía yo te perdono, que esto, que aquello, ya sino que era el Estado mismo quien asumía esta responsabilidad. Porque todo lo que estuvimos mirando hasta ahora es una cuestión simplemente antropológica, una cuestión de cómo la cultura afrontaba ciertas situaciones, en este caso la cuestión del adulterio. Pero ahora cuando lo leemos desde el aspecto bíblico, que siempre es un proceso más, es un paso más, es entender la dignidad de la persona como tal, entonces lo que se está mirando es la fidelidad. O sea, la fidelidad de la mujer para con el hombre, del hombre para con la mujer, dentro del matrimonio, la fidelidad. Pero como un reflejo de qué cosa, ¿no? Es también una fidelidad que yo nomás te doy a vos. Yo como hombre, mi fidelidad a vos como mujer. O vos como mujer, tu fidelidad a mí como hombre. Está muy bien. Ese sería el aspecto antropológico, directamente humano. Pero aquí la Biblia, como es un libro religioso, es un libro pedagógico, te está metiendo otro elemento más importante, que es que en tu fidelidad yo estoy viendo la fidelidad de Dios para conmigo. Es la fidelidad de Dios para contigo. Es la fidelidad entonces de Dios para con nosotros. Por lo tanto, todo acto que implique alguna forma de mentira, porque esto viene a ser entonces una mentira. La infidelidad es una mentira. Es la doble vida, ¿verdad? O sea, yo digo algo, pero estoy haciendo otra cosa. Yo me comprometo a algo, pero sin embargo estoy viviendo otra cosa. La mentira entonces es condenada y considerada como una falta contra Dios mismo. La mentira. Apea con la ñandella de Haisha, ñandelle y yo que voy a ella lleva a poco ñandreje porque es pona ñandeje también. Vea la toba mocoin. Toba mocoin. Mocoin de roba. Porque estás presentando dos fases. Una que decís dentro de una fidelidad, ¿verdad? ¿Para con quién? Y bueno, en el aspecto humano, en el aspecto antropológico. Con esa persona, tu fidelidad, tu palabra, Yeshua. Pero por otra parte, entonces, viste que hay una mentira, hay un engaño. Entonces yo presento la otra cara. Y aquí es donde nosotros miramos desde la Biblia, o por lo menos la revelación y la palabra de Dios nos está queriendo insistir y está tocando con nosotros. Porque si era culturalmente, con Yandeye ya potantes allá, ya está en el aspecto cultural. Pero aquí pues es una opción más bien religiosa la que nosotros estamos haciendo. Es un libro profundo de religión. Religarse con Dios, religarse, unirse con mi hermano, religarse consigo mismo, entrar dentro, religarse, unirse. La religión con la misma naturaleza. Por lo tanto, es una forma de mentira y es condenado y considerado una falta grave contra Dios mismo. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Estamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo, versículo 15, que justamente nos dice, no robarás, apellante, no robarás, anique emondate, dice, anique emondate. Eres muy candente, y bueno, porque no sé hasta qué punto, ahí leí fácil página la ñañe de estas cosas, o sea, hasta qué punto, ¿verdad? ¿Qué significa robar verdaderamente? O tal vez nosotros sabemos muy bien lo que significa robar, pero sin embargo nosotros lo camuflamos supuestamente o externamente. Pero ñande monda forma. Hay luego una frase ahí en nuestro idioma, ¿verdad? Y la gárgara oyapoa, catetemi omo comante banaje. Y todos estos detalles, ¿verdad? ¿De dónde sale? Y esto que sale del aranducate, quiere decir que dentro de una antropología nuestra, una antropología cultural, y desde ahí tenemos que mirar desde una antropología filosófica, o sea, la filosofía de la vida, desde de nuestra forma de ser, del paraguayo, donde nosotros tenemos que insertar la palabra de Dios. Entonces ya mañana, va a decir, octavo mandamiento, no robarás, aniqueña mondate. Ay. Es un tema, como les decía, bien candente. Tal vez una semana luego tendríamos que hablar de este tema. Pero en fin, vamos a reflexionar, vamos a mirar un poco, cada uno sobre todo. Anique angaña mañana ya ella, fulano. Tena fulana. No. Angaña mañana de pupe. Vamos a mirarnos dentro de nuestra propia vida, dentro de nuestro corazón, de nuestra conciencia, en primer lugar. Ani hoy la dereñemoíla como Dios desde afuera y querer juzgar a los demás. Sino que cada uno tiene que hacer este proceso, cada uno tiene que pensarlo desde Dios.
¿Qué nos dice entonces este mandamiento, que es ya el octavo dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad? Primero, tenemos que saber bien qué te prohíbe luego, porque te dice luego no robarás. Y esta expresión lo, peango hebreo bella el lo, no, negación, ¿verdad? Tignov, ahí dice la hebreo, tignov. Lo tignov, anine mondate, anine pokane, dice upea, anine pokolamba ajeno. Se puede aplicar esto robarás en una forma muy general, ¿verdad? Incluyendo personas, ganados, bienes, propiedades. Aquí entra todito. ¿Qué es lo que no tengo que robar? Hasta personas, porque tenemos que ubicarnos en la cultura y tenemos que ubicarnos en la sociedad de aquel tiempo. Yo podía robar a los esclavos, estoy robando a personas, ¿verdad? Eran propiedades, pero en fin. Todos estos detalles tenemos que tener en consideración cuando vamos a hablar de lo que significa no robarás. Ahora, este mandamiento, de cierta manera, tiene una cierta vinculación con el 10º, o sea, el que vendrá más adelante, el 10º, que es no codiciarás la casa, ¿verdad?, de tu prójimo, que viene más adelante, que prohíbe justamente codiciar los bienes ajenos. Este posible vínculo, o sea, la relación que existe, nos llevó a sospechar, a pensar que no se podía asumir una superposición de temas en una lista tan precisa y concentrada. En realidad se trataría no del robo de los bienes en general, sino de las personas, es decir, del secuestro y venta de personas. Entonces, porque el otro pues te dice, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces una repetición y parece que es mucho más general y parece que el otro se refiere más a las cosas. Y entonces aquí cuando dice lo tignov, es decir, no robarás, también es una forma muy general. Pero según una reflexión, ¿verdad?, de los exegetas, de los biblistas, los que van entrando y procurando mirar dentro del contexto, que esto se está refiriendo a un robar también, pero robar a las personas es como secuestrar a las personas. Incluso robar, vamos a decir, a la persona misma, pero no como persona física simplemente, sino que robarle en toda su dimensión, ¿verdad?, como persona, en sus manifestaciones, ¿verdad?, de lo que uno puede ser y debería ser. En general, esto se aplicará al robo de esclavos, aunque la historia del Génesis 37 nos muestra el secuestro y la venta de José por sus propios hermanos, hecho que de nuestro criterio debe considerarse una forma más bien de maldad dentro de la familia, pero que de todos modos podía producirse en cualquier momento también. O sea, aquí si miramos un poco ese capítulo 37 de José, ¿verdad?, como un secuestro a su propio hermano, lo tiran en el pozo, lo venden después a los madianitas. Bueno, podría ser como un secuestro, etc. Pero nosotros hemos estudiado también, ¿se acuerdan? Hemos estudiado y hemos pasado no hace mucho tiempo reflexionando sobre esos capítulos y ahí se nos mostraba, pero claramente que más bien pegago la aña, ¿verdad? Pero ese es otro tema que estuvimos viendo. La maldad que existe entre los hermanos. Un José que está viendo y que está reconociendo que Dios actúa en su vida, ¿verdad? Dios que le está mostrando visiones, digamos, hacia dónde tiene que apuntar para poder hacer crecer a su pueblo, a su gente. Dios le está revelando elementos. Pero peña diga tú ya ella. Entonces nos viene la envidia, nos viene la maldad y desde ahí entonces somos verdaderamente personas malas. Hay personas verdaderamente que son malas y bueno, y esa maldad, ese añade es lo que entonces uno saca, ¿verdad? Entonces, porque no puede digerir ciertas cositas. Entonces, de ahí viene todo esto de abuso de poder, ¿verdad? En todos los niveles, ¿verdad? Sobre todo en el aspecto político, en el aspecto religioso, en el aspecto, ¿verdad?, de todo lo que significa la organización social. Y a mí me parece que ahí es justamente donde el Evangelio después insiste y el Evangelio dice todo aquello que nosotros de cierta manera pensamos que lo hacemos a escondidas, después las consecuencias, ¿verdad? La consecuencia. Es decir, las consecuencias de estos robos, que podía ser robos no simplemente materiales, sino que también el robo de los sueños, el robo de las esperanzas,
Y como consecuencia digo, porque después de un cierto tiempo nosotros descubrimos y decimos, peango yiyapo anajina kurijando yiyapoini, peango ñande peisha maña y me barajina kurijanda ña y me llevo, ¿verdad? Y entonces estos son los elementos que nos están diciendo. Es un tipo de apropiación, ciertamente que es indebida, porque nosotros tenemos que mirar, siempre es en relación a los demás, tenemos que mirar entonces a la sociedad, al entorno, a la comunidad. Y es a la comunidad a quien nosotros estamos haciendo el mal. Hay muchos problemas que surgen, ¿verdad?, en la hora de intentar comprender este significado original. Como ya hemos dicho al inicio, ¿a qué es lo que principalmente se está refiriendo? Si se refiere simplemente a lo que después volveremos a encontrar en el 10º mandamiento, que es la prohibición de tocar directamente o codiciar las cosas ajenas, se refiere más bien a las cosas. Y entonces esto en un sentido original sería más bien un robar, ¿verdad?, a las personas, pero en un sentido así bien concreto de sus sueños, de su propia realidad. Y bueno, así entonces lo más recomendable en este momento no es insistir demasiado en un desarrollo proyectado de un robo que uno dice, bueno, yo verdaderamente me propongo robar y quiero hacer eso, porque a no ser que exista también, y yo pienso que también a veces existe luego esto, ¿verdad?, como una proyección, porque la monda sea hina ya o calculamos hoy. Entonces dice, bueno, voy a invertir esto, pero después cuando yo llegue ahí voy a robar. Pero entonces esto es más condenable aún, ¿verdad?, porque ya hay algo explícito, pensado. Entonces ese efecto, ¿verdad?, de expandir esta misma prohibición más allá de lo que puede significar solamente un tocar. De pocoví la gente, de pocoví. Ese pocoví es como decir, ese robo que estoy haciendo. Pero entonces aquí lo que te está diciendo, el expandir está queriendo decir ya como una cuestión premeditada. Tú iba y vente más hoy, como una cuestión premeditada, porque en ya preparamos hoy, bueno, ese es el robo que vas a hacer y entonces estás comenzando a organizar. Pero recuerden, vuelvo a insistir, no nos estamos refiriendo de una forma centrada en lo que es el capítulo 10, que va a ser el tocar las cosas o llevar las cosas, sino que esto es más delicado todavía, por lo menos como nos propone, ¿verdad?, nos presenta la palabra de Dios. Se referiría a eso de robar los deseos de un pueblo, robar los sueños de un pueblo, robar aquello que tiene que hacer crecer, ¿verdad?, a la gente, nos tiene que hacer crecer a todos, donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, pero sin embargo no lo hacemos, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque esto es mucho más que pocoví, ¿verdad? Esto ya es una cuestión de maquinación. Y esto es lo que la Biblia verdaderamente entonces cae encima. ¿Pero por qué? ¿Y por qué cae encima? Y porque sabemos cuáles son las consecuencias. Y eso lo vivimos en cualquier lugar. Y eso lo vivimos en todos los lugares, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos realizando aquello que proponemos, aquello que es un sueño, aquello que promovemos o prometemos, ciertamente que después entonces lo dejamos totalmente por el suelo, sin la realización. Y ahí destruimos no simplemente una cuestión económica, no simplemente, sino que ¿qué estamos destruyendo? Estamos destruyendo a la misma gente, ¿verdad? Le llevamos a una enfermedad, a una depresión, le estamos llevando a una pobreza, le estamos llevando entonces a no tener ideales porque nunca estamos consiguiendo aquello que nosotros nos proponemos o aquello que nosotros estamos esperando. Siempre a medias. E incluso alguna vez ni pe media vendañamos allí. Siempre entonces rastreros. Y esto entonces es consecuencia de un robo. Entonces fíjense que esto es lo que después los profetas, cuando lleguemos ya a los profetas, van a caer con todo, ¿verdad? Con todo. Aquellos que roban verdaderamente al pueblo, aquellos que roban verdaderamente los sueños y los deseos y los ideales de la gente. Bueno, entonces vamos a seguir meditando más ciertamente sobre estos temas, queridos hermanos, que son temas muy importantes y son muy actuales también para nosotros. Por ahora quedamos aquí. Les imparto la bendición del Señor, que tengan un buen fin de semana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por